El Quiñazo. A 30 años del golpe de Salinas al sindicato petrolero, la Quina se oponía desde el liderazgo sindical de la privatización de Pemex y demás políticas neoliberales, hasta que llegó Salinas de Gortari al poder. En medio de un desabasto de gasolina en varios estados del país como consecuencia del plan al combate al robo de combustible, se cumplen 30 años del llamado Quinazo, protagonizado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Pero, ¿a qué se refieren con el Quinazo? Así se llamó a la detención de Joaquín Hernández Galicia, la Quina, entonces líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Joaquín Hernández Galicia llegó a liderar el sindicato petrolero en 1958, manteniendo el poder por 5 sexenios, desde Adolfo López Mateos, pasando por Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y hasta el inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El 10 de enero de 1989, la Quina fue detenido, acusado de homicidio y acopio de armas. Tan solo una semana después de que Carlos Salinas de Gortari tomara posesión como presidente de la República. Lo cierto es que Hernández Galicia había sido una pesadilla para el priista desde que éste se convirtió en candidato presidencial. La Quina se oponía a las políticas neoliberales de Carlos Salinas de Gortari y temía que Petróleos Mexicanos fuera privatizado. Las diferencias entre el líder sindical petrolero y el recién llegado presidente de la República eran evidentes. En las elecciones de 1988, Hernández Galicia habría llamado a decenas de miles de trabajadores petroleros a votar por el candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas. Pese a ello, Salinas de Gortari ganó en medio de unos comicios que fueron señalados por opositores como un fraude electoral, donde el verdadero ganador habría sido Cuauhtémoc Cárdenas. La captura de la Quina se dio pronto, pues el presidente buscaba legitimar su administración iniciada bajo la sombra del fraude electoral, asegurando que la detención fue en el combate a la violencia y a la corrupción. El homicidio que Hernández Galicia era acusado por el agente federal, según la Quina, el cuerpo del uniformado encontrado en su casa fue sembrado, al igual que las diversas armas que supuestamente poseía ilegalmente. La Quina fue encarcelado en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Ahí, según el relato, el mismo líder sindical fue protegido por el narcotraficante Rafael Caro Quintero. Hernández Galicia aseguró que el gobierno de Salinas de Gortari lo intentó asesinar dentro de la prisión, pues no lo logró gracias a la protección del narco de narcos. Tras 9 años en prisión, la Quina salió de la prisión a la mitad del sexenio de Ernesto Zedillo, gracias a una amnistía. Al salir de prisión, pasó los últimos años de su vida en Tampico, Tamaulipas, exigiendo que le descongelaran sus cuentas bancarias con millones de pesos. El 11 de noviembre de 2013, Joaquín Hernández Galicia falleció a los 91 años en un hospital de Tamaulipas. En su lugar, frente al sindicato de Pemex, quedó Carlos Romero de Champs, quien la Quina calificó como un traidor y su peor enemigo, pues ayudó al gobierno de Salinas de Gortari a que lo metiera a la cárcel. Carlos Romero de Champs ha sido señalado en diversas ocasiones por la opulencia en la que él y su familia viven. Romero de Champs, sin embargo, ha sido respaldado por el poder político, principalmente el que proviene del PRI, donde ha sido senador y diputado en diversas ocasiones. Esta es otra forma de explicar de qué es el quinazo, en un par de puntos. Te vamos a explicar este capítulo de la política mexicana.
Con mensajes a adversarios y opositores políticos desde la cúpula del poder. Joaquín Hernández Galicia, de 91 años, murió en Tampico, Tamaulipas. En vida fue el poderoso líder sindical de los trabajadores de petróleos mexicanos, Pemex. Su poderío concluyó con una cuestionada detención bajo cargos de homicidio y acopio de armas. La forma en que ocurrió la detención, muy parecida a los malos montajes de Genaro García Luna, abrió un nuevo capítulo en la forma de hacer política en México o a la mexicana, como dicen. Primer punto. La Quina fue dirigente del sindicato de Pemex por 3 décadas, tiempo en el que alcanzó poder y riqueza resultado de prácticas clientelares y corrupción. Este poder floreció al amparo del PRI, partido al que respaldó durante casi toda su vida. Punto número 2. Ese casi fue el punto de quiebre con el presidencialismo y el partido del poder que le costó su vida política. A principios de 1989, con Carlos Salinas de Gortari en la presidencia, fue acusado de homicidio y acopio de armas. Punto número 3. De acuerdo con algunos historiadores, Hernández Galicia criticó a Salinas de Gortari, apoyó la candidatura del opositor Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y amagó con una huelga que el presidente intentaba privatizar a Pemex. O sea que la Quina era un acérrimo rival de Carlos Salinas de Gortari. Este atrevimiento le valió casi una década en prisión. Punto número 4. A juicio de René Torres Ruiz, académico de la Universidad Iberoamericana, el quinazo queda como ese golpe de autoridad de un gobierno frente a la corrupción o a un personaje corrupto, pero que no necesariamente muestra la efectividad del Estado de Derecho, sino más un acto de cobardía, cuentas a tratar y de eliminación del escenario político nacional a políticos que podían ser incómodos para el nuevo régimen. Punto número 5. Un quinazo del sexenio de Enrique Peña Nieto es la detención de Elba Ester Gordillo, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que más que ser el inicio de la lucha contra la corrupción sindical, fue un golpe de facto contra una figura política que era crítica al regreso del PRI, en medio de la promoción de una reforma educativa que buscaba arrebatarle el control que el sindicato había logrado en la educación en México. Aquí vemos a unos mariachis en la primera gasolinería que fue abierta en Texas. En esta otra foto está Pemex con el problema de Odebrecht y con plataformas y todo el problema que hubo con Odebrecht con los sobornos y los moches, y hasta ahora estamos esperando hasta cuándo se va a arreglar este asunto de Odebrecht. Como parte de los problemas de Pemex fue incendios en las plataformas, el robo de los piratas a las mismas plataformas que roban las cosas nuevas. Se la roban por medio de lanchas y helicópteros, llegan, amagan al personal y se llevan lo más nuevo que tenga las instalaciones. Probablemente es para revendérselas otra vez al mismo Pemex. Eso era una cosa que hacían los piratas y que eran los mismos agentes de Pemex que sabían a dónde estaban y qué era lo que había llegado a Pemex y se lo robaban y lo volvían a vender otra vez a Pemex. Como Obrador, con ayuda de nuevas pipas para controlar el huachicol, y compró más de 600 pipas para abastecer a todo el Estado mexicano de la gasolina que tanto se necesita. Es algo que no pudo hacer Peña Nieto. Compró pipas, dio el anticipo y nunca hubo nada, ni las pipas ni el dinero del depósito. Eso todavía está pendiente y eso lo está arreglando el fiscal general de la República. Este es un buen momento para pedirles que se suscriban al canal para que nosotros podamos hacer más videos.